Bienvenidos a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Mi nombre es Rebeca Santamaría y soy la responsable de comunicación de esta institución. La Academia de Ciencias se fundó en 1847 de la mano de la reina Isabel II. Isabel II no crea el concepto de academia, ella no se lo inventa, lo que hace es copia el modelo de academias de ciencias que existían ya en ese momento por toda Europa. A mediados del siglo XIX todos los países europeos tenían una academia de ciencias que les servía como una especie de órgano asesor, de comité de expertos para las cuestiones más técnicas. Por ejemplo, en ese momento en Madrid no había agua corriente en las casas, entonces a través de la Academia de Ciencias se creó lo que es el canal de Isabel II. Manda crear la academia, pero no le da un edificio, no le da una sede. Entonces al principio los académicos de ciencias se reunían en casa de uno de ellos o alquilaban un local. La primera sede estable de la Academia de Ciencias estuvo en la Torre de los Lujanes, en la Plaza de la Villa. Se instalan allí y están más de 30 años, hasta 1894, que vienen aquí, a Valverde 22. Aquí antes estaba la RAE, pero no les gustaba mucho el edificio. Entonces, pasados un par de años, se compra el local de al lado, compran Valverde 24. Deciden demolerlo todo para levantar este gran edificio que nos alberga hoy día y que tiene la peculiaridad de que está pensado y diseñado para ser una academia, es decir, un lugar de reunión al que venir, escuchar charlas, estar con otros académicos. Esto lo veréis claramente, por ejemplo, en el salón de actos, que tiene un acceso que da directamente a la calle, es decir, tenemos una estructura muy moderna, parecemos casi un cine. Porque si cualquiera de vosotros va a cualquier otra institución de comienzos del siglo XX aquí en Madrid, normalmente están instalados en antiguos palacios que se han reconvertido. Entonces siempre el salón de actos va a ser o muy pequeño o va a estar muy escondido en el subsuelo o en la primera planta. En cambio aquí lo tenemos muy a ras de calle. El problema que hubo es el que pasa siempre que se hacen obras, que es que las obras se retrasan, no hay dinero. Pues todo eso pasó también aquí en la academia. Hubo muchos problemas porque no llegaban los materiales, problemas con los obreros, no había dinero, la obra se quedó empantanada durante mucho tiempo, parada totalmente. En eso que estaba parada la obra tuvo lugar el golpe de Estado, la guerra civil y no sé si sabéis que esta zona fue toda ella bombardeada. Lo poco que había levantado se vino abajo y después de la guerra hubo que retomar otra vez la obra prácticamente desde cero. Este es el salón de actos, que es el salón principal. Todo el edificio gira en torno, toda la estructura del edificio gira en torno a este salón de actos. Aquí es donde tienen lugar pues, los actos solemnes, las entregas de premios a los que suelen acudir los reyes, los actos de apertura de los años académicos, bueno, y el ingreso de académicos de número. Vamos, se utiliza eso para los actos más solemnes. Preside el salón un cuadro de la reina Isabel II como la fundadora de la institución. Ese cuadro es un lienzo, que es un préstamo del Museo del Prado, que tiene la peculiaridad de que tiene el emblema de la academia dentro del cuadro, que es el mismo emblema que está en ambas vidrieras. Como os he comentado antes, este edificio está pensado, está diseñado para ser una academia. Esto se ve, por ejemplo, claramente en la escalera que tenemos aquí a mi lado. Es una escalera que da acceso desde el estrado directamente a la taquilla o al vestuario masculino. Esto es así porque en los actos solemnes los académicos tienen que ir con traje. Entonces muchas veces lo que hacen es vienen aquí, se cambian, bueno es traje pero es en plan frac, pingüino.
Entonces, para no ir por la calle con esa indumentaria, la traen o la guardan aquí en la taquilla y suben luego directamente al estrado sin necesidad de atravesar todo lo que sería la academia. En esta sala, entre otras cosas, destacamos, lo más importante que tenemos aquí, es el diploma original del Nobel de José Echegaray. Normalmente cuando ganas el premio Nobel te dan la medalla y el diploma, y a nosotros su familia nos donó el diploma. Todos los diplomas están hechos a mano, con un dibujo, un párrafo en sueco. Esto es quizá lo más importante que tenemos aquí en la academia. En la misma vitrina, un poco más abajo, tenemos una medalla de académico de la época republicana. Son muy curiosas las medallas de esa época, en primer lugar porque son auténticas rarezas, no hay muchas que se puedan ver, y la peculiaridad es que en vez de tener una corona encima del óvalo de la medalla, es una corona amurallada, que representa como una muralla, en vez de ser una corona real, que es la que lleva apliques rojos. En 1904, cuando dieron el premio Nobel a José Echegaray, Santiago Ramón y Cajal, que era un miembro muy activo de esta corporación, debió pensar algo así como: qué buena idea esta de la Academia de Ciencias sueca, que dan un premio. Entonces sabemos que lo propuso, se votó y salió adelante. Y así se creó la medalla Echegaray, que es el galardón científico más antiguo que hay en España y que está fundado por iniciativa de Santiago Ramón y Cajal. Se da cada 2 años a un científico que tenga una trayectoria excelente. Es un premio poco conocido por el público en general, pero es un premio que tiene mucho predicamento y mucho prestigio entre la comunidad científica. Este es el salón antiguo de plenos. Cuando eran pocos académicos se reunían aquí. El pleno es la reunión mensual de todos los académicos y esta sala está adornada por los óleos de todas las personas que han presidido la academia. El primero que se considera es Mariano Roca de Togores, que era el ministro de Fomento, era el duque de Molins, y la reina le encarga a él que monte la academia. Entonces él no sabía muy bien cómo hacerlo, entonces decidió nombrar a 18 personas de su confianza, que a su vez nombraron a otras 18, y así se formó el núcleo inicial de 36 académicos. El gran inventor cántabro, Leonardo Torres Quevedo, en su retrato de cuando fue presidente de la Academia, se hizo retratar con una especie de dirigible, una especie de artilugio volador por control remoto. Hoy día lo denominaríamos un dron porque iba por control remoto, por ondas. En aquel momento eran una especie de dirigibles. La primera mujer miembro de pleno derecho de la Academia fue Margarita Salas. Técnicamente, la primera mujer académica de esta corporación fue Marie Curie. Marie Curie, que ingresó en 1919, pero tenía la categoría de académica extranjera, es decir, una persona que reside en el extranjero y que simplemente tiene una relación con la academia, digámoslo así, bastante laxa. Por eso decimos que la primera mujer miembro de pleno derecho ya implicada en lo que es la vida de la academia fue Margarita Salas, que ingresó en 1986. Actualmente en la academia tenemos un 25% de mujeres académicas.
En el 2020 se hizo una reforma de los estatutos y ya se dejó fijado que un 30% de las nuevas incorporaciones tenían que ser mujeres. Debido a esa afluencia de más mujeres como miembros de la Academia, en las últimas elecciones a la presidencia de la Academia, que fueron en junio del 2024, ganó por primera vez una mujer, Ana Crespo, que es una bióloga de Tenerife, experta en líquenes, y es la primera mujer al frente de la corporación en sus 178 años de historia. Figuras o referentes como el de Ana Crespo, Pilar Bayer, Nuria López Vigas, Caridad Fazo, María Ángeles Gil, que son académicas de esta casa, han ido poco a poco inspirando a que también otras mujeres se acerquen a la Academia. De hecho, tenemos un premio en colaboración con la Fundación de la Real Academia. Es un premio al joven talento femenino investigador. Y una vez al año se premian a 4 jóvenes talentos femeninos de cada una de las áreas que tiene la Academia, es decir, de matemáticas, de física y química, de ciencias naturales, y además hemos añadido un premio de transferencia de tecnología. Este es el Salón Nuevo de Plenos, aquí es donde se reúnen todos los académicos, es la continuación del Salón Antiguo del que venimos. En el Salón Antiguo de Plenos estaba adornado por los óleos de los presidentes de la Academia, aquí hemos pasado a fotografía. Este Salón Nuevo de Plenos está adornado por unos cuadros que son préstamos del Museo del Prado que simbolizan los 4 elementos: el fuego, la tierra, el viento y el agua. Nos encontramos en la sala de los libros. Aquí tenemos los ejemplares más antiguos que tenemos en la Academia. Entre ellos tenemos un ejemplar de los diálogos de Galileo Galilei, otro de los Principia Mathematica de Newton, otro de la Enciclopedia. El mayor fondo documental de la Academia lo tenemos todo digitalizado a través de la web del CSIC y consisten en las revistas que de intercambio se hacían con otras reales academias de ciencias de toda Europa. Tenemos ejemplares casi desde la fundación. Es un material muy sensible y por eso se guarda en unas condiciones de seguridad especiales. Todos los ejemplares son de consulta, nada más hay que escribir un correo electrónico a la dirección de biblioteca y se puede venir a hacer consulta de cualquier tipo de ejemplar. Gracias a Antiguos Cafés de Madrid por esta maravillosa visita y bueno, animo a todo el que quiera venir a visitarnos. En la Academia hacemos visitas guiadas para personas individuales, siempre una vez al mes. Puedes consultar la fecha en nuestra página web, que es muy sencillita, es rac.es. Y también estamos abiertos a grupos. Si sois más de 6, mandadnos un correo y os hacemos un hueco seguro. Podéis venir a vernos o bien por la mañana o por la tarde, pero siempre tenéis que llamar antes de hacer una reserva.